Hoy en ABC Noticias, inaugura el gobernador obras en municipios de Camargo, Saucillo y La Cruz. El cristal es una de las drogas más peligrosas que afecta al estado de Chihuahua. Compra de objetos por internet es donde se comete principalmente el delito de fraude en la entidad. Desaparecen costumbres indígenas en el estado de Chihuahua. Esto y más en ABC Noticias con Sergio Valles. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en ABC Noticias, el reporte de la información del Canal 28, que proyectamos a través de una multiplataforma, abarcando no solamente el territorio de la geografía estatal, sino también nacional y por internet más allá de las fronteras. En la entidad, en televisión abierta, en sistemas de cable en diversas ciudades, estamos llegando con la programación y específicamente con este noticiero ABC Noticias. Vamos a comenzar con la información. Debido al aumento en la tasa de homicidios durante los primeros meses del gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la firma más grande de seguridad en viajes del mundo internacional, ISOS, alertó de la violencia en el país, incluyendo Chihuahua, a las 250 empresas para las que opera. Una empresa de viajes de alcance internacional colocó a Chihuahua dentro de los estados con alto riesgo para viajar. El mapa de riesgo 2019 muestra los niveles de seguridad en los países de todo el mundo. Este estudio es realizado por Internacional SOS, la firma de mayor importancia de seguros médicos y de viaje en el mundo, que tiene como objetivo orientar a sus clientes al generar un mapa de riesgo por año. El estado de Chihuahua se encuentra en niveles de muy alto riesgo, por motivos de ser una entidad con protestas frecuentes y violentas, además de que se estableció por este organismo que Chihuahua se encuentra en parámetros de altos crímenes violentos y terrorismo que atentan de manera directa o indirecta a los visitantes internacionales. Dentro del nivel en el que se encuentra el estado de Chihuahua, también se tomó en cuenta cuestiones como violencia racial, en la que los extranjeros son un blanco directo. Internacional SOS catalogó a la entidad como una zona con áreas altamente inaccesibles para los viajeros, lo cual pone en riesgo su integridad. Al ser un organismo dedicado a cuestiones médicas, también determinó que el Estado entra como un área en un sistema deficiente de salud que vulnera la seguridad de los visitantes, además de la poca accesibilidad a servicios primarios de salud o emergencias que también son tomados en cuenta. La falta de medicamento igualmente se enumera en este mapa de riesgos y la mala calidad del agua, así como la falta de este servicio en algunas zonas. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Es el reto que tiene Andrés Manuel López Obrador frente a la violencia y en fin, el gobierno federal y Morena es tremendo, es grande, porque uno puede ser el discurso, lo que diga el presidente, lo que cree el presidente, y otra cosa van a ser los resultados materiales que los mexicanos y los chihuahuenses podremos constatar a través de los índices de violencia. Porque mucho se puede hablar de estrategias, de tácticas, de intenciones de perdón, de ánimo, de esperanza, y por otro lado, todavía muy diferente la realidad que puede en un momento dado no solamente confrontar los proyectos, desmentir algunas situaciones que se analicen e inclusive hasta decepcionar a los mexicanos. Es que son dos vías muy diferentes, la teórica, la estratégica, la de las políticas públicas, y otra es la realidad que se vive y que podamos constatar. Lógicamente, la intención y los buenos deseos es que funcionen las políticas públicas para bajar los índices de violencia y todo lo que se ha programado el nuevo presidente. Vamos a más información. El cristal es una de las drogas más peligrosas que afecta al estado de Chihuahua y al país, pero específicamente estamos hablando de nuestra entidad. Además, esta sustancia genera una desintegración social por los altos niveles de violencia que genera. El cristal sigue siendo la bomba detonante de descomposición social en la ciudad de Chihuahua, y es que cada vez se registran más casos de gente que consume esta droga. Desgraciadamente continúa en incremento el número de usuarios de cristal, continúa la alza. En lo que tenemos en los datos estadísticos y que presentaremos en el informe a la comunidad,
tuvimos un incremento en cuanto al número de usuarios de cristal de más de 36% en comparación del 2017 con el 2018, ¿verdad? Y este año, en este primer trimestre, continúa aún esa tendencia alcista en el número de usuarios de cristal. Uno de los principales problemas es que los médicos ven este estupefaciente como un generador de violencia, no solo al momento de consumir la droga, sino cuando entran en una etapa de abstinencia. Todas las drogas traen una afectación precisamente a la estructura familiar como tal, pero en específico el cristal es una droga que genera una desorganización conductual muy importante y que repercute en muy poco tiempo a nivel familiar, sobre todo en el ámbito de la violencia. ¿Por qué digo en el ámbito de la violencia? Porque el cristal trae una afectación muy seria a los lóbulos frontales, que es donde tenemos las funciones ejecutivas, las funciones mentales ejecutivas, y van a generar muchísima irritabilidad, muchísima violencia, van a generar muchísima impulsividad y de inicio pues obviamente el paciente consumidor, la persona consumidora va precisamente, vamos a llamarlo de una manera, desgraciadamente a perder los estribos de inicio con la familia. Se han registrado casos importantes en donde la persona golpea a la madre, padre o hermanos. Incluso al momento de la detención, una persona bajo los influjos del cristal necesita ser asegurado por la presencia de hasta 2 policías municipales. La situación es delicada en el estado de Chihuahua, y más porque hay un aumento al acceso de estas sustancias. Por lo menos 3 casos nuevos de adictos a esta droga se detectan al día. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Pues mire que si hay algún indicio, alguna presunción de que alguna persona cercana a usted, algún familiar, algún amigo, algún vecino con el que haya una relación, está en una problemática y tenemos la oportunidad de intervenir, sobre todo si se trata de las familias, hay que hacerlo porque el cristal, el consumo de esta droga es letal. No solamente va a destruir la integridad física, el ánimo, lo mental de la persona que lo consume, sino también a quienes se encuentran en convivencia y destruye a familias enteras. Así es que el cristal es un tema al que se le debe de prestar la mayor de las atenciones, no solamente por las autoridades, porque uno siempre trata de que la autoridad del gobierno resuelva los problemas sociales, pero cuando ese problema está en las casas, en nuestros hogares, al interior de nuestras familias, pues los que debemos de preocuparnos y debemos de actuar independientemente de lo que se haga o no en las esferas gubernamentales, pues somos nosotros mismos, los padres de familia, los familiares, porque ¿cómo vamos a permitir observar y ser testigos de cómo se destruye un ser querido sin nosotros hacer nada y criticar mejor al gobierno de que lo que está sucediendo en materia de adicción es un tema que debe de resolver el gobierno, ¿no? Hay que intervenir, informarnos y actuar. En relación a la materia de seguridad municipal, el director de la policía en Chihuahua, Gilberto Loya, destacó que existen colonias en la ciudad que están catalogadas con un alto índice de peligrosidad. Destacan en la zona norte colonias como Riberas de Sacramento, como Punta Oriente en el sur y otros lugares en la periferia. Hay un problema de diseño en algunas colonias de la ciudad, que es la autorización de algunos fraccionamientos que están muy alejados de la ciudad, como es la zona norte, Riberas de Sacramento, la zona oriente, es decir, Punta Oriente, Los Naranjos, Jardines de Oriente, que son zonas que se han convertido en zonas problemáticas por varias razones, pero una de ellas es la lejanía. Sin embargo, pues bueno, nosotros como autoridad hemos hecho una gran cantidad de esfuerzos para evitar que aún y con la problemática que presentan las colonias, en el tema de delincuencia esto vaya a la baja y se atiendan de mejor manera a las personas o a las personas víctimas de los delitos. Por eso es el caso de que en estas dos zonas en específico abrimos tanto las comisarías de policía como dentro de las comisarías inauguramos y arrancamos ahí espacios para la subdirección de atención a víctimas de la violencia familiar y de género, porque estamos convencidos que uno de los problemas que genera la delincuencia o que genera a probables delincuentes, pues es
el hecho de que desde las familias nacen desde una falta de valores, esto debido a la violencia que a veces se da dentro de las mismas seno familiar, ¿no? Entonces, por eso abrimos esto. Sin embargo, hay otras colonias que también presentan algunos tipos de delincuencia, que si bien el origen es distinto, es decir, el diseño de las colonias es un origen distinto, son algunas colonias que están en la periferia, son irregulares, tenemos el problema hacia el sur de la ciudad, tenemos algunos conflictos en la zona de Vistas Cerro Grande, de Granjas del Sur, 11 de Febrero, que son colonias que también están alejadas, pero el desarrollo es diferente, ¿no? Es desarrollo donde llegó la gente, hubo asentamientos humanos ahí y luego empezaron a llegar los servicios. Ahora hay otras colonias, como por ejemplo la colonia Centro, que hemos hecho un gran esfuerzo, también hicimos un distrito que le diera un análisis específico, porque si bien la delincuencia no es alta en la zona centro, tenemos un alto riesgo. ¿Por qué? Por toda la cantidad de personas que confluyen en el centro histórico, tanto locales, es decir, de aquí mismo la ciudad de Chihuahua, como el turismo que tenemos del interior del estado, como nacional y también internacional. El director de Seguridad Municipal también confirmó que la serie de robos a cajeros automáticos muestra una clara evidencia que existe una banda que se dedica a estos actos ilícitos. Destacó que ya hay varios detenidos implicados y las cámaras de seguridad dieron pistas ya de los responsables. El robo, para la forma en que actuaron, es una banda, es decir, fueron varias personas que llegaron y cometieron el robo, tanto en esta ocasión como en otras. Sin embargo, ya hemos tenido detenciones de algunas personas por este tipo de robos, es decir, ya hemos tenido investigaciones, ya hemos tenido detenciones por esto. No pensamos que se trate de la misma banda, es claro que es una banda por la forma en que operan, sin embargo estamos pues trabajando y colaborando con la Fiscalía, lo estamos atendiendo por un tema de alta prioridad por varias razones, ¿no? La primera es el lugar en donde se da, ¿sí? Tenemos una excelente coordinación con las autoridades de la universidad, entonces. Por otro lado, también es que se da el robo de 2 cajeros automáticos, es decir, la sustracción de efectivo nosotros no lo calculamos, pero tan solo saber que se roban los cajeros automáticos es algo complicado, entonces lo estamos atendiendo y esperamos resolverlo pronto. Además confirmó que se sigue en el proceso de otorgar o no los grados mayores de policías a los agentes que fueron promovidos de manera ilícita en años anteriores. Explica que fueron más de 50 y continúan en el proceso de promover o no a estos policías. Fue un proceso que empezamos desde el 2017, con algunas personas que primero pues, se les pidió que acreditaran el grado que ostentaban, ¿no? Porque a simple vista y documental pues no habían cumplido los requisitos mínimos o había la sospecha de que no habían cumplido los requisitos mínimos para ascender. Sin embargo, pues como por ser una sospecha y había algunas denuncias por parte de mismos compañeros, se les brindó la oportunidad de que acreditaran a través de documentación pues el grado que ostentaban, ¿no? el cómo lo habían obtenido. Pasamos a eso ante el Consejo de Honor y Justicia, muchos de ellos no lo pudieron acreditar y a muchos se les ofreció el poder, si no lo acreditas, pues tienes derecho a renunciar al grado que tienes, regresar al grado que ostentabas antes de obtener ese grado y entonces participar. Muchos se apegaron a ese principio, ¿sí? Y participar nuevamente en unos procesos transparentes. Hubo otros que no, que prefirieron renunciar o su liquidación y hubo otros que se fueron a una materia ya en un conflicto laboral, ¿no? Entonces, los que se apegaron pudieron participar. Nosotros ya llevamos a cabo un nuevo proceso, un proceso totalmente transparente donde participó el Consejo Ciudadano, que estuvieron participando en todo el proceso, desde la revisión de expedientes, previo a eso desde lanzar la convocatoria, revisión de expedientes, entrevistas con los postulantes, revisión y acudieron muchos de ellos y la gran mayoría fueron también docentes al momento de llevar a cabo el curso, que es el curso en el que iban a estar en una competencia de oposición para poder ascender y al final terminamos ya con unos ascensos. Sin embargo, pues ahorita hay pendientes unos asuntos que se están resolviendo en un conflicto jurídico y también tenemos otro tema de otros que todavía se siguen analizando dentro de la misma corporación para Consejo de Honor y Justicia. ¿Tendrá números de alrededor de cuántos eran los grados ilícitos? Fueron alrededor de 57. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que la compra de objetos por Internet es donde se comete principalmente el delito de fraude seguido de la extorsión telefónica. Diversos fraudes como compras falsas por Internet,
Gastos no registrados en cuentas bancarias, extorsión telefónica y venta de bienes raíces se registran en México. Según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, al cierre del 2018 se registraron un total de 3.054.413 denuncias por compras falsas en plataformas digitales o redes sociales. En Chihuahua, la Fiscalía General del Estado señaló que este fraude también es punta en las estadísticas delictivas. Tiene en todas sus fiscalías de zona unidades de investigación de delitos patrimoniales. En estas unidades se investiga precisamente lo que viene siendo el fraude o también otros hechos delictivos como viene siendo el abuso de confianza. Estos delitos están contenidos en el Código Penal del Estado de Chihuahua, propiamente en el artículo 223, del 223 al artículo 226 del Código Penal, en el cual se establece que a quien por medio del engaño o el aprovechamiento del error en que se encuentre otra persona, se haga ilícitamente de alguna cosa o obtenga también un lucro indebido en beneficio propio o de algún tercero. Básicamente quien se aprovecha del error y sobre todo por medio del engaño, pues hacen un lucro indebido. Los delitos de fraude pues son muy variados, los que se atienden en estas unidades de investigación de delitos patrimoniales, porque afectan directamente en un bien jurídico material. Sobre todo estas personas que se han involucrado en estos delitos o que son también, que son víctimas de este delito, necesariamente tienen que acudir a interponer una querella ante la autoridad ministerial para que se inicie una investigación sobre el hecho que se está denunciando. Este delito puede llegar a una condena de 6 meses a 2 años dependiendo del valor sobre lo defraudado, con prisión de 6 meses a 12 años cuando el fraude abarca cientos de miles de pesos, informó para Canal 28 Juan Osaeta. En más información, las sentencias a personas que omiten proporcionar pensión alimenticia a sus hijos va en aumento. En el 2018, en Ciudad Juárez y Chihuahua, se llevaron a cabo más de 6,000 asuntos en los juzgados familiares. La situación de las pensiones alimenticias es un tema muy importante, y es que cada año hay más personas que deciden denunciar a su pareja por falta de pago. Son los hombres los más demandados. La mayor incidencia sí es de falta de pago o de falta de atención a las obligaciones alimentarias por parte de los varones, porque también hay una alta incidencia en que las guardas y custodias se otorgan más a las madres de niños, niñas y adolescentes. Entonces, sí pudiéramos afirmar de manera sin un número específico que la mayor incidencia está en varones. Esta situación se deriva cuando el padre o la madre no quiere realizar el aporte necesario al niño. Primero se les hace una invitación de buena manera. Si no la acatan, lo más viable es acudir con un abogado a solicitar una audiencia. Ya después se determinan las medidas cautelares. En la etapa penal, pues las sanciones van de 6 meses a 4 años las penas, y se pueden aumentar hasta la mitad por el desacato a una autoridad jurisdiccional. Luego el cumplimiento pues de la reparación del daño, la posibilidad de una multa de entre 50 y 400 veces el salario y la suspensión de los derechos del orden familiar. Entonces este es digamos el abanico de sanciones que pueden recaer en una persona al momento de estar sometida a un procedimiento de carácter penal. Hay un alto porcentaje de los juicios con los procedimientos de carácter familiar. El año pasado hubo más de 8,000 asuntos en temas de alimentos en todo el estado. Chihuahua y Ciudad Juárez registraron alrededor de 6,900 casos. En el año 2018, un aproximado de 33,000 procedimientos de carácter familiar, de los cuales que se incluyó de alguna manera la prestación del tema de alimentos, 8,000 asuntos aproximadamente, y de los cuales corresponden a Ciudad Juárez y Chihuahua alrededor de 6,900 asuntos. Entonces, como ves,
es un tema muy recurrente en los juzgados familiares por audiencias, que sería esto. Entonces, pues no es un tema menor, es una problemática importante que requiere la participación de los tribunales, de los juzgados, del Poder Judicial, pues de manera muy importante, ¿no? Porque son números altos que implican la necesidad de estar atendiendo pues un alto número de audiencias, un alto número de diligencias en los cuales pues está esta problemática envuelta. El exhorto a los ciudadanos es que ante la falta de pago de las pensiones alimenticias es necesario acudir a un juzgado para que los orienten y lleven a cabo el trámite ordinario. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Esta cifra que nos dan a conocer de los 6,000 padres de familia que evitan esa responsabilidad de llevar alimentos, todo lo que es necesario para los hijos y que tiene que someterse a un proceso judicial, nos habla precisamente de la descomposición social que se vive, porque hay 6,000 padres de familia que les importa muy poco su responsabilidad para ayudar a sus propios hijos. Entonces, y si esto no lo hacen con sus hijos, pues imagínense su actuar cuando convive en su trabajo con sus otros familiares, con los vecinos. Si no se preocupa por los hijos, menos por otras personas. Vamos a más información. De las 500 unidades alimentadoras y troncal juntas, hay un faltante del 10 al 15% para cubrir las necesidades solo en la capital del estado. El 50% de la flotilla son unidades 2018-2019. Otras 30 de esa flota están dentro de lo permitido y unas 20 son ya unidades viejas. David Holguín Vaca, director general de Transporte, atendió el Canal 28 y habló sobre el déficit referente al número de unidades y su estado mecánico en la capital. En la ciudad de Chihuahua, el más reciente estudio que nosotros hicimos es de 460 unidades para el puro municipio de Chihuahua, más las 80 que carga la ruta troncal. Actualmente la falta de unidades ha hecho que una de las prioridades sea atender los distintos polígonos en la capital y en Ciudad Juárez. Traemos un déficit en las rutas convencionales, las alimentadoras, es cierto. Es un déficit que ha variado entre el 10 y el 13% en distintos meses. El atraso en el tema de año modelo no es tan grave. Yo veo grave esta ausencia de este 10% de las 460 unidades, de que traemos activamente poquitas más de 400 unidades, es decir, sí traemos ahí un déficit de por lo menos 50 unidades en activo, independientemente del año modelo. Hace algunos meses el gobernador Javier Corral mencionaba que se preparaba ya un plan magno para atacar de lleno el problema del transporte. El director menciona que no hay planes para el 2020, todo tiene que solucionarse este mismo año. Ahorita lo que urge es la reactivación de algunos polígonos abandonados o semi-abandonados de las poblaciones, tanto en Chihuahua, principalmente en Chihuahua y Juárez. Ahorita eso es lo que urge, reactivar con servicio estas zonas y bueno, creo que hay un compromiso muy fuerte por parte del gobernador en este sentido, de que a como dé lugar vamos a resarcir este atraso que tenemos en estas rutas, sean rentables o no. La población tiene que ir a su trabajo, tiene que ir a sus escuelas, ¿verdad? Independientemente de eso, tenemos que resolverlo. Y tiene que ser este año, ya no hay para el año que entra, no traemos proyectos para el año que entra, es para este año. Para Canal 28 informó Juan Carlos Ramírez. En el Jardín de Niños Octavio Paz, bajo el argumento que una maestra tiene problemas psicológicos fuertes, padres de familia realizaron una manifestación y solicitaron a la Secretaría de Educación la destitución de la maestra, pues argumentan no cuenta con las capacidades necesarias en el aula y se han dado constantemente cambios en uno de los grupos de este kinder. Padres de familia del Jardín de Niños Octavio Paz, ubicado en la colonia 2094, al norte de la ciudad, se manifestaron y cerraron el plantel por algunos minutos. Dicha molestia se da porque en varias ocasiones se les ha cambiado de maestra en algunos de los grupos, lo que tienen descontento a las madres de familia y que ahora están tratando de imponer a una maestra, según argumentan, no apta para dar clases.
Ha habido muchos cambios de maestros porque pues, la maestra que estaba se nos incapacitó, se enfermó, o sea, pasa, ¿sí? Nos mandan una maestra para cubrirla, no hay problema, o sea, es completamente entendible. Después la maestra se nos fue porque ya se nos jubiló y nos mandan otra maestra. Ahora resulta que esta maestra, porque por el hecho de ser interina, no la pueden dejar, ¿sí? Pero van a mandar a una maestra que tiene varios años sin estar al frente de un grupo, que por lo que nos están comentando ahorita, tiene problemas de salud en la columna, que tampoco, o sea, está apta para estar frente a un grupo y no la quieren imponer, que porque esta maestra sí tiene sueldo y la maestra interina no. Después de esta manifestación, una inspectora de zona acudió al lugar para dialogar con las madres afectadas. Para Canal 28 informó Juan Carlos Ramírez. A las instalaciones del Congreso del Estado de Chihuahua acudió una comitiva de 40 indígenas, quienes solicitaron a diputados locales el apoyo para que se les regrese el recurso que les era otorgado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal. Denunciaron actos de corrupción en el pago de tierras. Habitantes del municipio de Carichí arribaron al edificio del Congreso del Estado a solicitar ayuda de autoridades estatales para que se les entregue 16 millones de pesos de un programa que, según refieren, fue brindado por Sedatu. Mira, pues ahorita venimos a petición de la comunidad a pedir el apoyo de las autoridades estatales y Congreso, porque por ahí por el 2015 nos llevan un caso ellos sobre el desplazamiento de personas, reclamo de tierras que se le habían entregado nada más de 42,000 hectáreas, se les había entregado nada más la mitad y entramos con el afán de rescatar esto, pero ya llevando las investigaciones para adelante nos damos cuenta de que había un entrego de 16 millones de pesos por medio del programa COSOMER y por medio de Sedatu, y que ni siquiera estaban informados estas personas, ya habían pasado años y ni siquiera estaban informados de esa cantidad, ¿sí? Entonces nos damos la tarea de ir consiguiendo más pruebas que fueran contundentes, tanto por ex representantes de las dependencias, ya hasta la copia del cheque que se les entregaron la tenemos, o sea, una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, ya ahorita la representante que era la señora Mondragón, pues hay problemas con ella porque sí necesitamos que se nos diga dónde está esa lana, porque los compañeros pues cada vez más fregados y resulta de que no se les entregó ninguna cantidad. Ahorita pues ya lógicamente nace otro reclamo porque no les valuaron su tierra en su momento que se pagó ese dinero. Sí, por ahí se les pagó unos 30, 60 centavos, algo así el metro cuadrado. Entonces sí necesitamos que esto no queremos que se haga el programa. Total, que se reciba la cantidad de manera parcial y que se evalúe las cantidades de dinero que le faltan a esta gente. Los afectados ascienden a las 300 familias del poblado de Carichí que están viviendo en pobreza extrema. Informó para Canal 28 Juan Osaeta. Y hablando de los grupos originales, las costumbres que desde hace años caracterizaban y regían en las distintas etnias en Chihuahua han ido cambiando con el tiempo. La que más ha evolucionado es la tarahumara, donde bailes, danzas y actos religiosos han desaparecido por completo. Asimismo, los conchos ya no existen en la entidad, nos dice Enrique Servín, quien es titular del programa Atención a Lenguas Indígenas de la Secretaría de Cultura. Ante un debilitamiento de comunidades indígenas en Chihuahua que conlleva la desaparición lingüística y cultural principalmente, las costumbres han ido modificando sus características, sobre todo en materia religiosa y de cómo se llevan a cabo los rituales. Para Canal 28 habló el jefe del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad de la Secretaría de Cultura en el estado de Chihuahua, Enrique Alberto Servín, dando un ejemplo de quienes hace años poblaban la región de Chihuahua. Son los conchos. Los conchos, que eran los que habitaban las regiones centrales del estado, el Valle de Chihuahua alguna vez estuvo habitado por comunidades conchos, eran 22,000 según Fernández de Retana a principios del siglo XVII, ¿verdad? Es decir, en aquel tiempo se calculaba un número de 20,000 tarahumaras y 62,000 los conchos, es decir, por cada tarahumara había aproximadamente 3 conchos. Pero lo cierto es que
ahora a principios del tercer milenio y de hecho desde principios del siglo XX ya no queda ni una sola persona hablante de concho o que se identifique como concho. Desaparecieron las lenguas, desaparecieron las tradiciones y desaparecieron las culturas. Y aterrizando a un contexto actual, quienes han ido perdiendo incluso territorio son los tarahumaras. Los tarahumaras habitaban lugares como Basaseachi, como Baquiriachi, todavía hacia los años 40 o 50 del siglo XX. ¿Verdad? Actualmente ya no hay ahí ninguna sola persona que hable tarahumara. Y todavía hacia 1800, lugares como Tomochi, por ejemplo, o Cusihuiriachi, tenían hablantes ancianos de la lengua tarahumara. Ya no, desde hace más de un siglo y medio que ya no hay hablantes de las lenguas indígenas, ni quien practique sus costumbres o viva su cultura, desapareció. ¿Qué quiere decir esto? Que los mismos tarahumaras han estado perdiendo territorio continuamente. En Chihuahua la población tarahumara ronda cerca de los 100,000 habitantes, que dominan el 2 o casi el 3% de la población en el estado. Y un dato alarmante sobre población es que hace 7 años, una antropóloga estadounidense denunció un programa secreto de la Secretaría de Salud para frenar el avance de la población tarahumara. Alberto Servín menciona que es una práctica que seguramente aún continúa. La población tarahumara ha estado creciendo y es posible que en números absolutos hoy existan más tarahumaras que nunca en la historia, es decir, quizá hoy sean 100,000 las personas que se autoadscriben a las comunidades tarahumaras, lo cual es un número que nunca en la historia hubo 100,000 tarahumaras. A unos 7 o 8 años, una antropóloga estadounidense, Janely Miller, denunció un programa secreto de la Secretaría de Salud para alojarles a las mujeres tarahumaras sin su conocimiento y sin su aprobación DIUs, dispositivos intrauterinos, ¿verdad?, para que no se embarazaran. Les preguntaban, ¿tienes ya un hijo? Sí, ya tengo un hijo. Y no les decía, te vamos a revisar. Y les instalaban el dispositivo intrauterino. Esto no solo es una grave violación de los derechos humanos, esto es además un acto de agresión en contra de la mujer absolutamente violento e intolerable, pero además representa una política genocida por parte del Estado mexicano que no quiere indios, ni nunca ha querido. Conociendo el país, desafortunadamente, yo no dudaría de que siguieran, ¿verdad? No estoy haciendo una acusación de que sigan, pero me temo que pudieran seguir y sé que han existido este tipo de atrocidades entre nosotros los chihuahuenses. Las costumbres están desapareciendo, así como las lenguas, la figura de los gobernadores, las danzas y los bailes típicos están siendo sustituidos. ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es una actividad reiterada en el tiempo por voluntad comunitaria, por una voluntad de la comunidad, la cual se basa en alguna valoración de tipo ideológico. Hablamos entonces de costumbres de tipo político, de costumbres de tipo social, de costumbres de tipo deportivo y costumbres de tipo religioso, que son las más interesantes y las más significativas para las comunidades indígenas. ¿Están desapareciendo las costumbres? Claro, por supuesto, como está desapareciendo la lengua, hay comunidades en donde ya no se nombran gobernadores tarahumaras, ya se reconoce la autoridad municipal. Hay comunidades en donde ya no se danza. Y de hecho, la desaparición de las costumbres religiosas, que son principalmente danzas, porque para los indígenas la danza es como la misa, es su gran ceremonia religiosa. Hay comunidades en las que la desaparición de las culturas es la principal preocupación de los gobernadores tradicionales. Para Canal 28 informó Juan Carlos Ramírez. Vamos a una pausa, pero regresamos en un momento.